Muy bien, les habíamos... Recurrentemente estamos tocando un tema que nos parece importante y tiene que ver con el cambio climático y los temas medioambientales aquí en nuestro programa, y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Y hoy no vamos a estar al margen de eso. Para ello hemos invitado al doctor Edson Ramírez. Él es un importante investigador y docente de nuestra institución y que desde hace muchísimos años está trabajando en el tema. Así es que le agradezco infinitamente la gentileza. Bienvenido además nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Buenas noches, Omar. Siempre gustoso de estar en este prestigioso canal de nuestra querida Superior Casa de Estudios. A ver, la anterior semana leí una publicación en un medio de comunicación que me llamó profundamente la atención. Y en rigor a la verdad, aquí y en mi trabajo personal he estado haciendo seguimiento a las investigaciones que realizó usted en diferentes tópicos. Una de ellas tenía que ver precisamente con estas pérdidas de coberturas de nieves en nuestro país. Pero es tan verdad que desde la década de los 80, un poco antes, un poquito después, habríamos perdido ya el 40% aproximadamente de esta cobertura. Sí, eso es correcto, Omar. Y creo que es importante además hacer una diferencia entre lo que es nieve y hielo en realidad, ¿no? Entonces, y eso es lo que da lugar también a entender lo que es un glaciar. Lo que pasa es que un glaciar es un cuerpo de hielo en realidad que tiene la capacidad de almacenar la nieve que nosotros llamamos la precipitación sólida, que cae y se compacta y posteriormente se transforma en hielo, ¿no? Que es muy distinto a lo que es la nieve que nosotros normalmente conocemos, que puede ser una nieve temporal que después desaparece. Entonces, glaciares nosotros estamos considerando esos cuerpos de hielo que están distribuidos en nuestras montañas. Entonces, efectivamente, es a partir de los años 80, en realidad hacemos esta comparación porque es el año donde se inician los estudios y data el primer inventario nacional de glaciares que se hizo a cargo de un colega alemán que es el doctor Eckhard Jordan de la Universidad de Düsseldorf. Ahora, claro, uno se pone a pensar ¿cuáles son los elementos que está condicionando que esta situación esté yendo tan rápidamente? El derretimiento de un glaciar depende fundamentalmente de varios factores, ¿no? Entre eso está, por ejemplo, la superficie que tiene, la altura a la cual se encuentra, el espesor de hielo que puede tener, la orientación respecto al sol, por ejemplo, y también está supeditado a otros factores, por ejemplo, como la temperatura, la radiación solar y también la cantidad de lluvia, que es el alimento en realidad de los glaciares, ¿no? Entonces, este es uno de los factores principales. Y ahora, dentro de las causas que están provocando esto, sin duda es el aumento de la temperatura por el calentamiento global y el paso cada vez más recurrente de eventos extremos como el caso del fenómeno del Niño, que son muy relevantes para el derretimiento de nuestras cordilleras. ¿Cuánto de participación tiene lo que se ha dado a llamar el cambio climático y el efecto invernadero en este tema? Hay dos factores que debemos tomar en cuenta. Uno es la variabilidad natural del clima, es decir, el clima ha cambiado en el pasado, cambia en el presente, va a cambiar en el futuro, pero de una manera natural. Y a esto hay que sumarle el efecto que nosotros llamamos el efecto antropogénico, es decir, el impacto del hombre en realidad a partir de la denominada revolución industrial, donde se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero, que han provocado lo que nosotros ahora conocemos como el efecto invernadero, ¿no? Y esto provoca un calentamiento más acelerado del planeta, lo que produce este derretimiento y que de hecho hemos constatado, de acuerdo a los estudios, que es ya a mediados de los años 70, finales de los años 80, donde empieza a acelerarse este proceso, donde prácticamente se ha triplicado esta tasa de derretimiento, ¿no? Que está también ligado a este incremento de temperaturas. Claro, porque hay reportes terribles de algunas otras regiones de nuestro planeta que, bueno, han llamado la atención. De hecho, la frase del secretario general de la Organización de Naciones Unidas fue lapidaria. Estamos en un proceso de evolución. ¿Hasta qué punto es real esto? Eso es totalmente real, es totalmente realista, porque recordemos que de acuerdo a las
negociaciones que se ha estado haciendo a nivel mundial, las famosas cumbres de cambio climático. Tenemos la famosa cumbre de París, donde se ha definido que el umbral de temperatura máximo al que tendríamos que evitar llegar es el 1.5 grados. Y estamos hablando comparado con el periodo de preindustrial, hablemos más o menos de 1850, 1900, que es nuestra base de referencia, y que a partir de eso no podemos subir más de esos 1.5 grados, ¿no? El año 2016 hemos roto un récord de temperatura a nivel mundial, y hace pocas semanas, en julio aproximadamente, hemos vuelto a romper ese récord de temperatura y ya estamos muy próximos al 1.5. Se ha detectado que hemos llegado casi a 1.2 grados, lo cual estamos muy cerca del umbral, y la comunidad científica alerta de que probablemente luego del paso de este fenómeno del Niño sobrepasemos incluso este 1.5 grados centígrados de referencia. Terriblemente preocupante. Ahora, volviendo a nuestro país, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos glaciares tiene nuestro país? De acuerdo al segundo inventario nacional de glaciares que hemos hecho con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hemos detectado, hemos cuantificado alrededor de 1.105 cuerpos de hielo. Y hago la referencia a cuerpos de hielo, sí, porque en realidad varios de esos cuerpos de hielo antiguamente conformaban, digamos, un solo glaciar, pero que por el derretimiento se han fragmentado, ¿no? Pero como mencionábamos al inicio de esta entrevista, hacemos una diferencia entre hielo y nieve, y lo que se ha hecho es cuantificar esos cuerpos de hielo que existen, ¿no? Ahora, sumados en la totalidad, hacen alrededor de 345 kilómetros cuadrados, ¿no? Que es la superficie de hielo que tenemos en todo el territorio boliviano. Obviamente, de ese total, ¿cuántos más o menos están ya en un riesgo muy grande? Debemos recordar, por ejemplo, que han habido algunos glaciares que han sido muy icónicos, justamente como el glaciar Chacaltaya, que es el más conocido. Que se le ha hecho seguimiento, además, exactamente, ¿no? De los que se han podido hacer un monitoreo de su derretimiento, en realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros tomamos como referencia? Es de que este glaciar pequeño es representativo también de gran parte, estamos hablando alrededor del 80% de los glaciares que tenemos en el territorio, que son menores a 1 kilómetro cuadrado. Entonces debemos entender que muchos de esos pequeños glaciares también están en ese proceso, y fundamentalmente aquellos, reitero, menores a 1 kilómetro cuadrado, y que se encuentran a alturas menores, más o menos por debajo de los 5.300 metros, esos serían los más vulnerables. Y a eso se suma además otro componente que puede ser, por ejemplo, aquellos que están expuestos hacia el norte, son todavía mucho más susceptibles de derretirse más rápidamente. Tendríamos que entonces también manejar la hipótesis de que han debido existir glaciares que han desaparecido sin que sepamos, porque no hemos hecho el monitoreo y en los años... Sí, exactamente. De hecho, en el trabajo que se realizó durante el segundo inventario glaciar, se ha hecho una homologación y comparación con el primer inventario glaciar, que lo hizo el profesor Jordan en los años 80 y publicado hacia el año 91, con información de muy alta precisión, que en ese entonces estábamos manejando la información de un satélite japonés, el satélite ELUS, que era de alta resolución, y hemos comparado en realidad, ¿no? Y viene justamente de esta comparación de que hemos logrado cuantificar de que al momento actual hemos tenido una pérdida de alrededor del 40% de la superficie de hielo en todo el territorio boliviano. Pero de esto hay que también hacer notar de que no todos los sectores se derriten de la misma manera. Hay cordilleras que han sido todavía mucho más afectadas, como el caso de cordillera de Apolobamba, donde ha habido glaciares que han perdido incluso algo más del 50% de su cobertura glaciar. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Porque la población, nosotros mismos los periodistas, no alcanzamos a ver la dimensión de lo que significa perder un glaciar o perder estas coberturas. Sí, porque cuando hablamos con cifras frías y grandes, tal vez en términos de superficies del orden de 345 kilómetros, a veces no tenemos la referencia exacta de cuánto significa eso, ¿no? Entonces, un glaciar
pierde alrededor, estamos hablando de todos esos cuerpos de hielo, tomando un caso en particular, uno de los glaciares, hemos calculado de que pierde alrededor de casi 25 metros de longitud por año, es decir, el frente del glaciar, la lengua del glaciar, retrocede por año algo más de 20 metros, ¿no? En términos de espesor, sí, pierde entre 1.5 a 2 metros de espesor por año que no se recupera. Y cuando hay eventos extremos como el que va a llegar ahora, que es el fenómeno del Niño, podemos tener pérdidas entre 2, incluso 4 metros de espesor de hielo que desaparece, ¿no? Entonces ahí realmente nos damos cuenta de la magnitud de pérdida de volumen de hielo que se produce no solamente en glaciares, sino a lo largo de toda la cordillera. Nosotros, ¿cuán dependientes somos de esos hielos? Esa es una pregunta importante porque efectivamente hay que aclarar, existe a veces también un poco la confusión de que nosotros dependemos, o sea, la disponibilidad de agua depende específicamente de los nevados o de los glaciares. En realidad debemos diferenciar en que los glaciares aportan en una cierta proporción, que de acuerdo a los estudios que tenemos están entre 10, máximo 15% de aporte por el derretimiento de lo que llamamos nosotros fusión glaciar. El restante viene fundamentalmente de la precipitación, estamos hablando específicamente de las lluvias. Entonces, el mayor porcentaje de agua que nosotros almacenamos, por ejemplo, en otros embalses, viene fundamentalmente de la lluvia, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que preocupar, en realidad, de que no existan cambios en el futuro en el régimen de lluvias o en la cantidad, que es, por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, que viene con sequía, ¿no? Claro. Ahora, pregunto por qué, porque evidentemente si nosotros tenemos más una dependencia del agua, de la lluvia, sin embargo estos deshielos llegan a los yungas, bajan a otras regiones, ¿no? Es decir, generan un ecosistema muy especial, en conjunto, no podemos ver una cosita muy aislada, ¿no? Exactamente, porque si bien, como mencionaba, en realidad ya la proporción puede ser menor en términos de provisión de agua, pero se ha tocado un tema muy importante, el ecosistema en su conjunto, porque el glaciar forma parte de todo un sistema que están interconectados. De hecho, nosotros ya llamamos, por ejemplo, los glaciares, tenemos una publicación que hicimos incluso hace algún tiempo que se llaman los glaciares amazónicos, porque forman parte incluso de la cabecera de la cuenca amazónica, ¿no? Pero debemos entender, por ejemplo, que existe una interconexión incluso con otros ecosistemas que son muy sensibles, como los humedales de altura, más conocidos como bofedales. Actualmente estamos estudiando, a través de algunos proyectos que estamos realizando, tratar de entender esa interconexión entre los glaciares y los humedales, porque a rigor de verdad, por ejemplo, hemos encontrado que estos humedales son los verdaderos reguladores de caudal de agua durante la época seca, pero interactúan con el glaciar durante la época húmeda, que es en realidad para nosotros durante nuestro verano, ¿no? Que es la característica de los glaciares tropicales en nuestra región. Hemos tenido hace poco preocupantes datos que los ha corroborado también el gobierno sobre la disminución de los volúmenes de agua del Titicaca. ¿Guardan alguna otra relación esto con las coberturas de hielo? Por supuesto, en realidad hay un aporte que viene de los glaciares, pero tanto los glaciares, los humedales como el lago Titicaca en este momento están supeditados por una parte a la cantidad de precipitación, de lluvia, por ejemplo, que alimenta todos estos sistemas. Está relacionado a los incrementos de temperatura que provocan la evaporación de estos cuerpos de agua, o en el caso de los glaciares se produce, por ejemplo, una sublimación, es un paso ya del estado sólido al estado gaseoso, y todos están interconectados entre sí, pero están todos ellos relacionados a estos impactos que estamos observando por incrementos de temperatura, modificaciones en el régimen de lluvia, y que todos reaccionan de una de otra manera, pero que vemos que en su conjunto tienen efectos, las causas son las mismas. ¿Tenemos que prepararnos a una aceleración de este proceso de deshielo? Claro que sí, porque ya el hecho que estamos viendo que los umbrales de temperatura cada vez se están alcanzando,
Y además los pasos de estos eventos extremos que son muy nocivos, por ejemplo, tanto para los glaciares, los cuerpos de agua como el caso del fenómeno del Niño, que generalmente llega con sequía, incrementos de temperatura, y cada vez son más recurrentes. Entonces tenemos que ir pensando en llamémosle, por ejemplo, una nueva normalidad climática, llamémosle así. ¿Se pueden asumir algunas respuestas desde el Estado para, no sé si es el tema, mitigar o por lo menos concientizar a la gente a lo que nos estamos enfrentando? Bueno, en términos de mitigación, eso es muy cuestionable desde el punto de vista que en realidad viene de toda esta causa del incremento de las temperaturas, emisiones de gas de efecto invernadero, que en realidad nuestro país y la región en realidad probablemente somos los que menos hemos contribuido. Sin embargo, lo que toca ahora, viendo todos estos impactos, es empezar a prepararse para ser más resilientes y pensar más en la adaptación, porque no tenemos otra opción en este momento, ¿no? Eso, sin duda, tampoco deja de lado el hecho de que nosotros también asumamos una conciencia como sociedad para no incrementar más el problema, es decir, nosotros tratar también de proteger nuestros ecosistemas y al menos en nuestra parte, por lo menos también poner de nosotros para reducir nuestras emisiones, ¿no? Reitero nuevamente que tampoco hemos sido los causantes de la gran mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero. Terrible. Edson, le quedo infinitamente agradecido como siempre por esa gentileza al visitarnos y hablar de estos temas. Lo vamos a estar convocando en cualquier momento. Siempre con mucho gusto y presto siempre a atender cualquier solicitud. Muchísimas gracias.